John Martínez. Hola. Buenos días, Rubén. Usted, digo, no lo leí completo, pero en esencia esto es lo que plantea Pedro Pierluisi, evidentemente al aceptar la nominación que le hace el gobernador Ricardo Rosselló, la persona que lo derrotó en las primarias para la candidatura a la gobernación, pero con el fuerte rumor o la casi certeza de que en la legislatura lo van a colgar porque allí manda a Tomás Rivera Schatz. Pues mira, Rubén, obviamente sobre esa materia, ¿verdad? Sí. Ya pronto, en los próximos minutos, si no ya sucedió, los compañeros Juan Dalmao y Denis Márquez van a dar unas declaraciones sobre ese asunto. ¿Cómo ve Rubén Berrío lo que está pasando en este país? Eso es lo que te quería decir, que te agradezco mucho la pregunta porque creo que hay que profundizar en lo que está pasando en este país. Bueno, tú recordarás que durante Vieques se hizo popular aquello de que hoy Vieques, mañana Puerto Rico. Pues yo creo que estamos en el comienzo del mañana. Y para entender lo que está pasando y lo que va a pasar, hay que tener un poco de perspectiva histórica, que es lo que tu pregunta implica. Hace ya varias décadas, por lo menos 3 décadas, Estados Unidos empezó a cambiar su política con respecto a Puerto Rico. Obviamente es natural que una nación poderosa como Estados Unidos vele por sus intereses, y ya desde el 89-91, aquel proceso que tú recuerdas sucedió en la Cámara y en el Senado de Estados Unidos, se vio que Estados Unidos empezaba a cambiar su política con respecto a nosotros. De ahí continuó lo de Vieques, y obviamente Estados Unidos demostró fehacientemente que ya el propósito y la esencia de su permanencia en Puerto Rico, que era el bastión geopolítico y militar, no era de la importancia que revestía en otras ocasiones. Y se fueron de Vieques y de Roosevelt Road. Después de eso, inmediatamente en el 2004 en adelante, vinieron los informes de Casablanca diciendo hasta que ellos tenían el poder para vender a Puerto Rico. Luego todo eso culmina en el 2012 con un plebiscito donde el pueblo le dice a Estados Unidos y al mundo, el pueblo puertorriqueño, nosotros no queremos el estatus territorial. Luego de eso, el Tribunal Supremo de Estados Unidos reafirma esa posición de que Estados Unidos tiene plenos poderes sobre Puerto Rico. Y ahora viene todo esto. Esto no es de casualidad. Estados Unidos, de una forma u otra, vamos a ponerlo bien sencillamente, está timoneando el asunto de Puerto Rico como siempre lo ha timoneado, de acuerdo a sus intereses, que hoy, luego de la Guerra Fría, son distintos a los intereses que tenía antes. Y eso, Estados Unidos va a timonearlo siempre a favor de ellos. Eso no quiere decir que puede o no puede convenir a Puerto Rico en un momento dado, pero eso es lo que estamos viendo, y lo que hay que presentar en este momento es tener una propuesta que te adelanto que el partido la va a hacer muy pronto para bregar con el asunto completo, es decir, con el problema de la corrupción en Puerto Rico, con el problema de la dependencia extrema de Estados Unidos, con el problema del colonialismo en Puerto Rico. Hay con el problema constitucional de todo esto, de qué sucede si el gobernador renuncia o no renuncia. Es decir, un sistema que bregue con el asunto constitucional y con el asunto de las relaciones con Estados Unidos. Nosotros vamos a presentar una propuesta sobre eso. Es decir, la enfermedad es tal y la solución por la cual nosotros le recomendamos y le proponemos al pueblo que se dirija es esta. Yo te garantizo que la semana que viene eso se va a hacer, y te lo quiero adelantar en este programa. Debemos aprovechar este momento, ¿verdad? Dicen que nunca es más oscura la noche que antes del amanecer, para empezar a resolver nuestros problemas de fondo de una vez y por todas. Si no hacemos esto, vamos a estar en las mismas que en el pasado. Por eso, pero ¿usted cree que
este momento estamos en la víspera de una reformulación de la relación político-económica entre Estados Unidos y Puerto Rico. E internamente, así mismo es. Yo estoy convencido de eso. La última prueba fehaciente de esto es que el mismo autor del proyecto de promesa acaba de escribir un artículo en la revista más prominente de política exterior americana, en Foreign Affairs, el señor Weiss, donde claramente empieza a hacer unos señalamientos de por dónde es que tiene que irse esto. Y la pregunta tuya es la que él contesta. ¿Qué va a pasar en el futuro de las relaciones para resolver o para ponernos en posición de resolver los problemas de Puerto Rico, que incluye obviamente como asunto medular las relaciones entre Estados Unidos y Puerto Rico? Si no bregamos con el problema completamente, esto va a seguir exactamente igual. Eso lo saben los Estados Unidos. Ellos no quieren un problema en Puerto Rico y obviamente están dispuestos a sentarse por primera vez para discutir los asuntos. Pero hay un problema en Puerto Rico. ¿Quién lo va a atender? Internamente o la respuesta a la pregunta mía, ¿va a salir de aquí o va a venir de allá? No, yo creo que esto es mutuo, obviamente. Obviamente el empuje tiene que venir de aquí y el pueblo ha tomado las calles y el pueblo puertorriqueño es el que ha dado el empujón, ¿ves? La chispa que ha encendido la hoguera. Pero obviamente nos tenemos que sentar con Estados Unidos y hablar con respecto a la transición, etcétera, hacia el estatus o la relación con Estados Unidos, que el pueblo puertorriqueño opte por ella después de tener una oferta de Estados Unidos. O sea, es mutuo, es una mutua determinación en ese sentido, pero si no empujamos de aquí, lo que pasa es que ya aquí empezamos a empujar y el pueblo lo empujó en las calles y demostró que quiere un cambio. ¿Cuál es ese cambio? Eso es lo que nos tenemos que sentar a hablar. ¿Alguna vez usted se imaginó que estuviéramos viviendo 2 años y medio después de que juramentara Ricardo Rosselló como gobernador esta situación tan extraña? No exactamente, pero yo sí sé, y hace años y años, como tú sabes, vengo advirtiendo que esto lo que necesitaba era una chispa para que explotara, porque todo estaba condicionado. Yo he hecho la comparación un poco pueblerina de que esto es como el Alka-Seltzer. Nadie sabe cómo lo hace, pero lo hace. Bien, iba a llegar un punto en donde la relación de Estados Unidos y Puerto Rico tenía que resolverse porque la incapacidad del sistema actual para generar progreso y desarrollo económico en Puerto Rico bajo la situación actual es imposible y que a Estados Unidos no le conviene eso y más aún a Estados Unidos no le conviene la estadidad. Y de una forma u otra iban a meter una zancadilla a la estadidad, que es lo que han hecho en efecto en este momento. O sea que yo no sabía que iba a ser de esa forma, pero de que iba a ocurrir lo venimos advirtiendo hace años. Por eso, pero ya que usted lo menciona, ¿es que acaso usted cree o piensa que en este momento la estadidad está en el panorama? No, o en el radar. Ni en el panorama, eso es lo que te quiero decir. Sí, pero hay un gobierno estadista en el poder en Puerto Rico. Y ese gobierno había empujado o decía que iba a empujar con respecto a la estadidad. Pues Estados Unidos no quiere llegar ni a ese punto. No tiene necesidad ni que decirle que no, porque ahora es prácticamente imposible que eso suceda. Y eso, pues, mira, cuando los Estados Unidos le convenía que Puerto Rico fuera una colonia de Estados Unidos clásica, pero con un cambio de nombre, metió a los independentistas a la cárcel y estableció el Estado Libre Asociado en Puerto Rico y mucha gente se creyó ese cuento del colonialismo. Bien, ahora en este momento la amenaza no era el independentismo, porque el independentismo lo convirtieron a fuerza de persecución y dependencia en minoría. Y la amenaza de alterar el sistema era un pedido de estadidad. Pues los Estados Unidos no quiere eso, los Estados Unidos lo que quiere es sentarse a la mesa y razonablemente llegar a unas alternativas y ofrecerlas al pueblo puertorriqueño, pero alternativas que obviamente estén dirigidos al interés de Estados Unidos, que no es la estadidad, que es salirse de la estadidad, del camino de la estadidad y comenzar un camino de echar hacia Puerto Rico. Y me parece que es evidente que lo que está sucediendo es eso, desde allá, no desde acá. Y desde Puerto Rico, pues la gente despertó. Y eso, ¿qué va a suceder? Bueno, vamos a sentarnos a hablar, vamos a poner las alternativas sobre la mesa y el pueblo puertorriqueño va a hacer la decisión sabia según las circunstancias. Yo no tengo la menor duda para dónde va esto. Tú me has oído los últimos 40 años míos decir, el ELA se acabó. La colonia es inaceptable
para Estados Unidos, y es inaceptable entre otras cosas porque es una puerta abierta a la estadidad. Bien, la estadidad es imposible porque no le conviene a Estados Unidos, y la única, desde mi perspectiva, la única salida es el camino hacia la soberanía plena de Puerto Rico, y por ahí es que va esto. Yo lo estoy diciendo hace 20, 30 años y lo estamos viendo en este, no porque yo lo diga, sino porque las circunstancias son esas. ¿Cómo usted ve o cuál es su opinión de cómo la administración de Donald Trump y el propio Trump encara el asunto de Puerto Rico? Sí. Bueno, Trump lo hace de una forma torpe, abierta, descarnada, pero los presidentes de Estados Unidos siempre han velado por lo que ellos estiman son los intereses de ellos, y los intereses de ellos antes eran la colonia y ahora no son la colonia, y para ellos es inconcebible la estadidad porque no les conviene a ellos, y por lo tanto Puerto Rico se dirigirá indefectiblemente, cuando las condiciones sean unas condiciones de igualdad, hacia la soberanía de Puerto Rico, y yo no tengo la menor duda de eso. ¿Cómo va a ser específicamente? O sea, yo no preveía hace un año, como tú dices, que iba a ser de esta forma, pero ahora se ha acelerado el proceso y va a tomar, es un parto, y los partos toman dolor, y eso va a ser así, pero eso es lo que estamos viendo en el país. Hay que irse preparando para eso, y vuelvo a repetirte, la semana que viene vamos a presentar una propuesta al país para que el país mismo decida un mecanismo para bregar con todos los asuntos locales y los internacionales, es decir, las relaciones con Estados Unidos. ¿Cómo lo que ha ocurrido modifica o de alguna manera afecta el futuro de los dos partidos que se han alternado el poder aquí? Sí, pues yo creo que definitivamente ya ese voto ciego que tú sabes existía en gran parte del sector de Puerto Rico merma todos los días. La gente obviamente no altera las lealtades partidistas hacia dos partidos que se han oscilado en el poder en los últimos 50 años, pero obviamente su prestigio está muy venido a menos, y por lo tanto esto va a tener unos efectos políticos, ¿verdad? Inmediatos, próximos. ¿Cuáles exactamente? Es difícil de pronosticar, pero lo que yo te digo es que ya nadie, o muy poca gente, va a votar ciegamente bajo la palma o bajo la pava como lo hacía antes. Yo no tengo la menor duda de eso. Esto no es solamente el chat, es la corrupción. Hombre, seguro. Es la corrupción, por un lado. El chat es una forma descarnada de la descomposición política de esos dos partidos, y particularmente en este caso del liderato del PNP. Es también la gente desesperada económicamente. Esto no da más ya. Se nos ha ido mucho más de la mitad de la población para Estados Unidos, y la gente a tientas, como hacen los pueblos, y siempre así, empiezan a vislumbrar la luz en la oscuridad, y eso toma tiempo. Pero yo no tengo la menor duda que se va a reflejar bien pronto. Lo que tengo, por ejemplo, mi experiencia personal, yo salir a la calle, la gente que se me acerca de todos los partidos, no a hacer un discurso uniforme como lo que estamos hablando aquí, sino las quejas, la realización de que estos lideratos de estos dos partidos ha sido horrible, tú sabes. Imagínate, 1000 veces dijimos, ¿tú te acuerdas aquella frase, ni con los malos ni con los peores? Pero la gente sabe que es una gente que ha vivido a la sombra del poder, con los defectos típicos de un sistema burocratizado, corrupto, y que eso se monta en una dependencia extrema con Estados Unidos y en la incapacidad del desarrollo económico de Puerto Rico, para lo que se necesitan poderes en el país para echar para adelante. Ese concepto está empezando a cuajar entre la masa de nuestra población y va a tener unos efectos políticos inmediatos. Así que para terminar, el PIB en un momento determinado va a presentar una propuesta de futuro. Así mismo, en el futuro, la semana que viene, el PIB va a presentar una serie de propuestas a nuestro país que intenta recoger ese malestar y esa ansia del pueblo de enfrentar los problemas de corrupción, los problemas constitucionales que están envueltos, y al mismo tiempo
bregar con el asunto de las relaciones entre Estados Unidos y Puerto Rico. Obviamente eso depende de que nuestro pueblo lo respalde, y yo creo que va a tener respaldo fuera de líneas partidistas. Rubén Berríos Martínez, le agradecemos que haya estado con nosotros esta mañana acá en WKQ. Yo te agradezco mucho la invitación que me has hecho, Rubén, y quiero decir que, para finalizar, que me siento profundamente orgulloso de nuestro pueblo, que lo que se ha sembrado en los últimos 30, 40, 50 años no es en vano, y que nuestro pueblo, ese río, va a encontrar su cauce hacia el océano de la libertad a bastante corto plazo. Muchas gracias. Gracias a ti, Rubén. ¿Cómo no?